programa Economía y Negocios. Estamos hoy en nuestro octavo programa, donde hemos hablado diversos temas relacionados con la economía, la sociedad y su funcionamiento. De igual manera, hemos tocado temas financieros y temas relacionados con la tendencia en los negocios. Agradecemos a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y al Canal 11, Televisión Universitaria, por apoyar y difundir este programa. Hoy tendremos tres secciones. Comenzaremos analizando la primera parte del programa, el momento económico financiero, analizando las principales noticias y los principales análisis que hemos visto en la semana. De igual manera, en nuestra sesión del día de hoy tenemos una entrevista especial. Estaremos hablando sobre la ideología y los recursos naturales en Bolivia. Y culminaremos con la tercera sección viendo un poco lo que son las principales noticias y actividades desarrolladas en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. En tal sentido, vamos a comenzar analizando el momento económico financiero, las principales noticias económicas y básicamente en esta semana el INE ha reportado dos estadísticas que son importantes sobre la economía boliviana. Una de ellas es la tasa de crecimiento en la actividad económica en el 2021, que según el reporte del INE fue del 6.11%. La perspectiva de crecimiento para la gestión 2021 estaban entre un 5 y un 6%, ha sido 6.11%. Sin embargo, vemos de que todavía no se ha recuperado el nivel de actividad económica que existía en el 2019, toda vez que si recordamos, por el tema de la pandemia, en el 2020 tuvimos una contracción del 8.8%, en el 2021 hemos tenido una recuperación del 6.11%, por lo tanto todavía queda un margen pendiente de recuperación para llegar al nivel previo que estaba, valga la redundancia, antes de la pandemia. Por otra parte, otra estadística también que ha reportado el INE es la tasa de desempleo, que está en 5.4%. Sin duda alguna ha existido una mejora. Si recordamos, en época de la pandemia, el nivel más alto en la tasa de desempleo fue del 11.6%. Entonces, si bien es cierto, hay una mejora, sin embargo, todavía no es suficiente, toda vez que en niveles previos a la pandemia la tasa de desempleo en Bolivia estaba alrededor del 4%. Y si vemos más allá de lo que es la tasa de desempleo, hay un indicador que usualmente no está publicado en alguna agencia de estadística o en alguna otra página web, que es el ingreso personal disponible. Y si bien es cierto, la tasa de desempleo ha bajado, hay que ver qué ha sucedido con el ingreso de los hogares. Una persona puede tener empleo, sin embargo su ingreso ha disminuido y una estimación que existe con relación al ingreso personal disponible en promedio es que ha existido una contracción entre el 20 o el 25% de sus ingresos. Esto significa de que los hogares han disminuido su capacidad adquisitiva, por lo tanto también tendremos que ver más allá de lo que es la tasa de desempleo, ¿no? Estas fueron las principales noticias dentro del momento económico financiero. Los invitamos a que nos acompañen en el programa. A continuación vamos a ir a la pausa y luego volvemos con nuestra entrevista principal. Ciencias económicas y empresariales. Gestión con valor. Como habíamos mencionado previamente, hoy tenemos una entrevista especial.
vamos a estar hablando de ideología y de recursos naturales. En tal sentido, tenemos hoy nuestro invitado especial, que es el doctor Martín Montero Kusevic, al cual saludamos, y antes de cederle la palabra, vamos a mencionar brevemente su perfil. Martín Montero Kusevic es economista por la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, tiene una maestría y tiene un doctorado en economía por la Universidad West Virginia de Estados Unidos. Y dentro de sus líneas de investigación, básicamente se centran en lo que es la macroeconometría, la econometría espacial, la economía regional y su interés por la economía austriaca. Actualmente, Martín se desempeña como profesor investigador en la Universidad de Liverpool, campus Shanghái, China. Tiene diversas publicaciones en revistas científicas. Dentro de estas publicaciones vamos a estar hablando de una de ellas, que es Ideología y el rol de los recursos naturales en Bolivia, que ha sido publicada en el Journal of Economic Issues. En tal sentido, queremos darle la bienvenida a Martín y agradecerle por estar presente en este programa y compartirnos su perspectiva. Gracias, Alejandro, por la presentación. También, por supuesto, agradecer a la decana, a la ingeniera Juana Borja, por esta iniciativa, y a vos también, ¿no? He visto las entrevistas anteriores y me estás poniendo la vara muy alta, te digo. Muchísimas gracias, Martín. Gracias por el elogio. Vamos a comenzar nuestra entrevista señalando de que históricamente, si vemos la historia económica de Bolivia, usualmente nuestro país ha sido dependiente o siempre ha estado vinculado con los recursos naturales, sean estos de tipo extractivista o sean recursos renovables o no renovables, como querramos llamarlo, ¿no? Y de igual manera, este vínculo o dependencia de los recursos naturales también obviamente tiene o podría tener alguna relación con lo que es la ideología. Entonces, en tal sentido, lo que vamos a estar hablando es básicamente esa relación de recursos naturales, ideología y finalmente cómo esto incide en el crecimiento económico. Martín, no sé si nos puedes comentar brevemente cuál es la importancia de los recursos naturales para la economía boliviana. Mira, la importancia de los recursos naturales se la puede ver desde distintas vertientes, ¿no? Se puede ver, por ejemplo, la importancia relativa con respecto a los ingresos que tienen los recursos naturales para países subdesarrollados como Bolivia. Porque, claro, si uno tiene en cuenta que la explotación la forma como se explotan los recursos naturales, en general es relativamente sencillo. Sencillo en el sentido de que muchas veces solamente hace falta mano de obra, muy poco capital y ya está, ¿no? Entonces, esa es la importancia para los países subdesarrollados, se la puede ver desde ese punto de vista, desde el ingreso y de la fácil obtención de ingresos a partir de la explotación de recursos naturales. Otra vertiente por la cual se pudiese ver la importancia de los recursos naturales es la que nos han metido a nosotros desde niños, ¿no? Seguramente vos igual creciste con esta idea de que Bolivia es un mendigo sentado en una silla de oro, ¿no? Y claro, siempre se nos ha metido esta idea de que Bolivia ha sido saqueada en sus recursos naturales, la guerra que hemos tenido ha sido por culpa de los recursos naturales. Luego está esa izquierda llorona que anda con las venas abiertas bajo el brazo, creyendo que Galeano es historiador y repitiendo, ¿no? Lo de las venas abiertas. Y claro, ahí lo que se ve es que América Latina ha sido saqueada ¿en qué? En sus recursos naturales. Entonces, la culpa de quién es de los siempre, ¿no? Como siempre, es de los de afuera, los que vienen y saquean los recursos naturales. Entonces, fíjate que hay toda una connotación que va más allá de la simple contabilidad de los ingresos a partir de los recursos naturales. Es decir, se ha quedado en nuestra psiquis la importancia de los recursos naturales. Ahora bien, yo lo que veo
¿no? La forma como yo lo veo en este trabajo, en esta publicación que comentaste al comienzo, es que los recursos naturales son importantes para nosotros a partir de las instituciones que se generan alrededor de ellos. Es decir, yo no voy con la tesis de Galeano, ¿no? De que por culpa de los recursos naturales vinieron, nos saquearon y somos pobres. No, yo voy por la tesis de que, a ver, hay recursos naturales y a partir de estos recursos naturales se forman instituciones, ¿no es cierto? Y a partir de estas instituciones es que las economías pueden acelerar o no su crecimiento. Entonces fíjate que el enfoque que yo le doy es otro, ¿no? No es el típico enfoque de vinieron y nos saquearon, no, es que se forjó a partir de eso. Muy bien, Martín. Entonces, dada esa importancia de los recursos naturales, sobre todo desde el punto de vista institucional, ¿no? Aquí, de hecho, hay un autor que es Mellum y Torvik, por ejemplo, señalan de que los recursos naturales no son una maldición, pueden ser también una bendición, y esa bendición o maldición está explicada precisamente por esa hipótesis de las instituciones. Y aquí vamos a un segundo punto importante, es si hablamos de la ideología, en primer lugar, ¿cómo podemos definir la ideología? Y si es posible clasificar la ideología. Ya, la pregunta ya es un poco más compleja, ¿no? Porque para entender la ideología tuviéramos que entender primero el contexto, ir, por decirte, un paso más atrás, ¿no? Entonces, de lo que yo hablo en este trabajo, antes de entrar, ¿no?, a la explicación de la ideología, para darte un poco el contexto, es de lo que se llama la orientación cognitiva. La orientación cognitiva, para no entrar en tecnicismo ni nada, es básicamente la visión que tenemos del mundo, la interpretación de los fenómenos, de lo que pasa, ¿ya? Douglas North, incluso en un artículo que él tiene, él habla sobre los mapas mentales. Entonces, pongámonos esto, ¿no? La idea, que los mapas mentales, la forma como vemos el mundo. Ahora, dentro de esa forma como vemos el mundo, que incluye todo, ¿no? La orientación cognitiva, la visión del mundo, está el tema ya de la ideología. O sea, la ideología es un concepto más restringido comparado con la interpretación de todos los fenómenos que nos rodean, ¿no? Tenemos el de la ideología. ¿Y qué es el de la ideología? La ideología surge a partir de la cooperación social. O sea, a ver, me explico. Lo que intenta ver la ideología es el individuo y su relación con la sociedad, ¿ya? Vos fíjate que en general todas las ideologías, ¿ya?, consideran a la sociedad como un instrumento sumamente importante para que los seres humanos puedan conseguir sus objetivos, ¿no? Entonces, por un lado, tenemos, por decirte, los liberales, los capitalistas, como querramos llamarlo, pongámoslos en un lado, en el cual básicamente el individuo tiene su proyecto de vida. ¿Y cuál es su relación con la sociedad? Bueno, su relación con la sociedad es que respete los proyectos de vida de las otras personas, respete la vida humana y respete la propiedad privada, ¿no? Entonces, fíjate que hay un individuo y una relación con los otros individuos. Entonces, por eso te digo, la ideología surge a partir de esta conducta del individuo y su relación social. Por otro lado, tenemos otras ideologías que lo que buscan es la regulación, ¿no?, de nuestras conductas y de nuestro comportamiento, de nuestro relacionamiento con los otros individuos. Entonces, el punto aquí es que las ideologías, sí, todas, ¿no?, sí consideran los instrumentos, pero sí consideran a la sociedad como un instrumento importante para que podamos conseguir los objetivos, ¿no? Y como te decía, lo que buscan es intentar encontrar esa organización social que sirve de mejor manera para que podamos alcanzar el bienestar, ¿no? Ahora bien, estas distintas ideologías, o sea, esta relación del individuo con la sociedad,
lo que yo planteo es que se puede ver afectada por los tipos de recursos naturales. ¿Ya? Entonces lo que yo digo es lo siguiente: a ver, tenemos un cierto tipo de recurso natural y necesitamos crear ciertas instituciones que protejan o que vean la forma cómo explotar ese tipo de recursos naturales. Entonces fíjate que aquí ya estamos entrando a la relación social, ¿no? Bueno, si tenemos un tipo de recurso natural, vamos a proteger esa propiedad privada. O sea, ya no protegemos, ya estamos entrando, perdón, a la relación del individuo con la sociedad, ¿no? Entonces, es así como yo voy definiendo el tema de la ideología en este trabajo del cual estabas comentando, ¿no? Y lógicamente, que si querés podemos entrar en un momento en esto, yo veo una relación, que era lo que decía al comienzo, entre las ideologías y los recursos naturales. Muy bien, Martín. Si hablamos de la ideología usualmente, ¿cómo podríamos clasificarla? Por ejemplo, lo que se tiene acá en Bolivia, si analizamos desde la perspectiva política y desde una perspectiva económica, el rol del gobierno en la economía, ¿no? Por una parte tenemos, y aquí podemos hablar de una polarización, lo que mencionaba en una entrevista previa el profesor Marco Antonio del Río. Me gustaba la definición de políticas o una orientación anarcoliberal. Me gusta esa palabra anarco. Y la otra es y esta posición anarcoliberal es donde obviamente el gobierno se restringe al mínimo. La participación del gobierno en la economía está bastante limitada y lógicamente el mercado es el que opera. Y la otra, el otro extremo es ya una perspectiva económica totalmente planificada, ¿no? Hablamos de un socialismo, por ejemplo. Si hablamos desde la perspectiva ideológica y en relación con lo que ha publicado y ha investigado, ¿cómo podríamos clasificar la ideología? Mira, para hacer algunas puntualizaciones antes de entrar a la forma como yo lo clasifiqué, se habla mucho del socialismo o el comunismo, si querés, por un lado, lo voy a poner junto, y luego del fascismo, ¿no? Como la antípoda, ¿ya? Entonces, vos fíjate, la extrema izquierda serían los comunistas, ¿no? La extrema derecha, los fascistas, como si fueran polos completamente opuestos, lo cual es completamente falso, ¿no? Los fascistas y los socialistas, los comunistas, tienen una raíz común, que es la raíz autoritaria, es decir, existe, digamos, un ingeniero social, si querés, que al final va a ser el que regula estas relaciones sociales. Fíjate cómo lo de la ideología entra ahí claramente, ¿no? Entonces me gusta más esta definición que das vos, que en lugar de poner fascistas en un lado y los socialistas en el otro, vos decís, no, a ver, hay más un libre mercado, digamos, minarquistas, si querés, anarcocapitalistas, lo que querrás llamarlo, anarcoliberales, dijiste vos, ¿no? Y en el otro lado están los socialistas o los que quieren más intervención al Estado. Yo hago una clasificación en base a eso, ¿no? Es decir, clasifico las ideologías, en el caso boliviano, a partir de las preferencias en los temas económicos, ¿ya? Porque también pudiesen entrar otros temas que no necesariamente pudiesen ser clasificados netamente como económicos. Por ejemplo, el conservadurismo, ¿no? La religión, la xenofobia, qué sé yo. Hay otros temas. Yo dejo otros temas más bien de lado y lo que me enfoco en el análisis que yo hago, porque yo lo que hago es un análisis de las elecciones que han habido, en un momento vamos a hablar de eso, pero me enfoco en el rol del Estado en la economía, que es básicamente lo que vos estás diciendo, ¿no? Y dejo de lado otras consideraciones que normalmente sí se las toman en cuenta en el análisis político o incluso en las conversaciones, ¿no? de café, si querés. Yo las dejo de lado, ¿no? Muy bien, Martín. Si analizamos
por ejemplo, en la década de los 80 hubo una fuerte crisis económica en el país. Bueno, vino el famoso decreto 21060 en el gobierno de Víctor Paz Estenssoro, 1985. Si analizamos de 1985 a la fecha, ¿cuál es la preferencia de la población boliviana en relación a la ideología desde una perspectiva económica? Podemos mencionar de que en el país es homogéneo, las ideologías son homogéneas, o por otra parte tenemos ideologías diferentes, ¿no? Por ejemplo, tal vez en el oriente hay una ideología, en el centro o en el occidente hay otra ideología. ¿Cuál ha sido la perspectiva, ya esto desde un contexto histórico de lo que es Bolivia, en términos de ideología económica? Mira, tu pregunta es ideal ya para entrar al tema en sí de la investigación, porque ya vamos recogiendo un poco los conceptos de los cuales hemos hablado, ¿no? Hablamos de los recursos naturales primero y luego hablamos de las ideologías. Ahora bien, ¿qué es lo que yo planteo? Y esto, para responder a tu pregunta, va a ser un poco larga la respuesta, pero lo que yo planteo es lo siguiente, ¿no? Hay distintos recursos naturales y a partir de estos distintos recursos naturales se crean distintas instituciones. Entonces vos fíjate, ¿cuáles son los recursos naturales por excelencia en Occidente? Minerales, ¿no? Mientras que en Oriente, ¿cuáles son los recursos naturales? Básicamente la tierra fértil, ya sea para tierra fértil para agricultura o tierra apta para el ganado, ¿ya? ¿Y qué es lo que yo digo? Yo digo, mira, a partir de estos dos recursos naturales distintos, se crean dos ideologías distintas. No es que se crean, afectan más bien a lo que yo llamaba antes la orientación cognitiva, la forma de ver el mundo, y esto va afectando a la ideología. Y planteo lo siguiente, en el Oriente, a partir de que se tiene la tierra como recurso natural abundante, la tierra hay que trabajarla para que dé fruto, ¿no es cierto? Entonces hay que limpiar el terreno, hay que sembrar. Muchas veces hay que esperar demasiado tiempo para ver la cosecha, ¿no? Hay cosechas que son relativamente cortas y rápidas, hay otras que hay que esperar muchísimo más tiempo. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede? Todo ese tiempo que yo espero hasta que se dé el fruto, necesito que se cuide mi parcela, mi pedazo de tierra. Entonces, fíjate que aquí ya vamos a regular, si querés, la cooperación social, la relación del individuo con la sociedad, y vamos a decir, miren, yo tengo mi pedazo de tierra acá, yo le he invertido tiempo, esfuerzo, energía y dinero, y tengo que esperar 2, 3, 4, 5 años, no sé, depende del tipo de plantación que tenga. Creo que el tamarindo tarda 8, 9 años, ¿no? en dar fruto, por darte un ejemplo. Entonces necesito que se me proteja este pedazo de tierra. Necesito que nadie venga aquí y saque, nadie venga aquí y lo lotee, nadie venga aquí y se lo robe, nadie diga que es de él. Entonces ahí ya surge, fíjate, un derecho propietario. No significa esto que el derecho propietario en Santa Cruz, ¿no? Hace 400 años estuviese escrito y legalizado como lo conocemos ahora. Podía haber sido un acuerdo simplemente verbal. A lo que me voy es que ya tiene que surgir una institución que proteja, ¿no?, ese pedazo de tierra. Y esa institución es la institución de la propiedad privada. En Occidente, ¿qué pasaba? En Occidente la situación era distinta con el recurso natural. Porque el recurso natural, una vez que se extrae de la mina, ya está, nadie más puede extraer ese recurso. Eventualmente esa mina, cuando ya se acaba el mineral, deja de valer incluso, ¿no? Entonces hay una especie de juego de suma cero. Y eso va creando un mapa mental distinto, y las instituciones que se crean son distintas. Es la de extraer y correr, si querés, ¿no? Mientras que en el Oriente no. Es la de tenés la tierra, la trabajás, necesitas que se resguarde la propiedad privada, necesitas que se resguarde tu derecho a extraer ese fruto, ¿no? Y por tanto ahí empiezan a surgir esas instituciones.
Entonces, ya para ir respondiendo a tu pregunta, ¿no? ¿Hay distintas ideologías en Bolivia? Sí, sí las hay, ¿no? Y fíjate que Bolivia pareciera que está bien dividido entre Oriente y Occidente. Pero la tesis que yo mantengo es que esa división en parte no es la única razón, por supuesto, y no pretendo tener la arrogancia de decir este es el motivo, ¿no? Pero sí planteo que uno de los motivos a partir de los cuales se forjan estas instituciones, ¿no? Y estas instituciones van también ya forjando lo que llamamos las ideologías, ¿no es cierto? Entonces hay esa diferenciación ideológica a partir de esta diferenciación de los recursos naturales. Y en esa diferenciación ideológica ha sido estable en el tiempo. Si mencionábamos desde 1985 a la fecha, han existido cambios. ¿Cómo podríamos explicar un poco o caracterizar la ideología desde la perspectiva económica en Bolivia? ¿Cómo podríamos explicar, por ejemplo, no sé, la región norte del país es más proclive al mercado, por ejemplo? ¿Cuál sería, podríamos darle alguna categoría o una caracterización a esa ideología? Mira, el tiempo de análisis, por lo menos al que yo hago, porque lo que yo hago es analizar la ideología en base a los resultados en las votaciones de las elecciones, ¿no? Vos fíjate que Bolivia ha tenido elecciones básicamente cada 2 años a partir del 85. Tienen el 85 para presidente, sale Víctor Paz, en el 89 para presidente sale Jaime, en el 93 para presidente sale Goni, ¿no? En el 97 sale Banzer y así. Entonces cada 4 años hay. Pero entre medio de las elecciones presidenciales hay las municipales, ¿ya? Hay en el 87, hay en el 91, hay en el 95, en el 99. Entonces, entre las municipales y las presidenciales hay cada 2 años elecciones, ¿ya? Y lo que yo hago es ver, lógicamente hago un estudio primero de las propuestas, de los estatutos, de lo que ofrecen los candidatos en las campañas de las elecciones, y a partir de eso yo hago los catalogo, ¿no? Entre izquierda, centro derecha y derecha. Lo que los resultados, digamos, de este primer análisis exploratorio han mostrado es que en efecto hay una diferenciación, ¿no? Como decíamos antes, y que en general ha tendido a ser relativamente estable, ¿no? Han habido algunas ligeras variaciones, pero en general ha tendido a ser estable. Ahora bien, en los últimos años se ha visto que han habido algunos cambios, y esos cambios ya han empezado a mantenerse a través del tiempo, ¿no? El caso de Pando, por ejemplo, es paradigmático en ese sentido. Pero claro, uno tiene ya que analizar, a ver, ¿ha habido un cambio ideológico en Pando a partir de las preferencias de los vivientes en Pando? ¿O es que ha habido un cambio ideológico en Pando a raíz de la migración, ¿no? Que ha habido a Pando? O sea, se ha llevado gente a Pando de forma casi forzada, ¿no? Dándoles tierra, dándoles prebenda, y por supuesto obteniendo el partido de gobierno, el MAS, la votación. Entonces, en general ha sido estable, ¿no? El tema ideológico, pero han habido estos ligeros cambios que se han observado, pero en general ha habido una estabilidad en cuanto a la ideología. Muy bien, Martín. Entonces, un poco ya ir resumiendo algunas ideas centrales con base en lo que hemos comentado. ¿Cuál sería la relación de los recursos naturales y cuál sería la relación básica de los recursos naturales con la ideología? Bueno, como te explicaba antes, ¿no? Es a partir de las instituciones que se crean. Pero aquí hay algo interesante que quiero mencionar. Seguramente la gente, el público que nos escucha, ha escuchado la maldición de los recursos naturales,
¿no? Jeffrey Sachs, seguramente a algunos les debe sonar el nombre, estuvo trabajando en el 21060, bueno, todo el paquete de estabilización, no era parte del equipo. Jeffrey Sachs con Wegner, creo que sí, Wegner, lo que ellos, esto ya hace 30 años casi, sacan un trabajo en el cual hablan de la maldición de los recursos naturales, y a partir de eso básicamente se clasifican cuatro maldiciones de recursos naturales, 4 canales, ¿ya? ¿Y qué nos dice la maldición de los recursos naturales? Básicamente nos dice que aquellos países con mayor cantidad de recursos naturales tienden a crecer menos, y aquellos países con pocos recursos naturales crecen más. Claro, los típicos ejemplos: Japón no tiene recursos naturales y miren lo que es. Luego Sudamérica, que tiene muchos recursos naturales y miren lo que es, ¿no? O los países en África que tienen muchos recursos naturales y de nuevo, miren lo mal que le va. Entonces, hay esta maldición de los recursos naturales. Y lo que yo digo es, bueno, se han identificado 4 canales a partir de los cuales la abundancia de los recursos naturales puede tener un efecto negativo sobre el PIB. Y lo que yo digo es, miren, hay un 5.º canal para mostrar cierta evidencia de esta relación, ¿no? Y ya la parte final del trabajo, lo que hago es mostrar si es que la ideología que está afectada por los recursos naturales, ¿no? Si la ideología sobre el crecimiento, ¿no? Sobre el crecimiento del PIB. Y en efecto, los resultados muestran que aquellas regiones que tienden a ser más de libre mercado, ¿no? Tienden a crecer más, ¿ya? Entonces, fíjate que ese es todo el canal de lo que yo intento hacer en esa investigación, ¿no? Recursos naturales, distintos tipos de recursos naturales crean distintas instituciones. Estas distintas instituciones son parte fundamental de la ideología, ¿no? Entonces se crean distintas ideologías y estas ideologías afectan el crecimiento. Cuando hablamos de crecimiento económico, bueno, hablamos la variable estrella del crecimiento económico es el ingreso per cápita, ¿no? En tal sentido, podríamos decir de que en Bolivia, aquellas regiones que son que tienen mayor propensión o mayor inclinación, para hablar más coloquialmente, por ejemplo, al libre mercado, son aquellos que les va mejor en términos de crecimiento de ingreso per cápita, ¿no? Y por otra parte, una conclusión también sería que aquellas regiones que tienen una ideología, podría decirse más orientada a izquierda o centro izquierda, tal vez tengan menor crecimiento en comparación con aquellas que están más orientadas a un libre mercado. Esa es la conclusión, Martín. Correcto, básicamente esa es la conclusión. Como te digo, no pretendo tener la arrogancia de decir he demostrado esto, ¿no? Simplemente es evidencia, una evidencia más de que las políticas de libre mercado en efecto tienden a incidir de forma positiva sobre el crecimiento. Y una última cosita, cuando yo hablo de instituciones, me refiero a instituciones en el sentido que se refería a Douglas North, ¿no? Instituciones como las reglas formales e informales, ¿no? Porque al final, como somos un país unitario, digamos que las reglas, las leyes como tal vienen desde arriba, ¿no? Pero existen reglas formales e informales, ¿no? Y las reglas informales, fíjate, forman parte de esta ideología, ¿no? Un ejemplo que a mí me gusta dar es el de la CAINCO, ¿no? La CAINCO lleva más de 100 años. Cuando hace 100 años Santa Cruz era una aldea, ¿no? Entonces fíjate que ya había esa visión de, bueno, a ver, de forma voluntaria, ¿no? Vemos cuál es nuestro proyecto de vida, nos juntamos, nos asociamos sin obligaciones de ningún tipo, ¿ya? ¿Para qué? Para crear una institución que justamente sea para la industria y para el comercio, sin necesidad de que venga una imposición, una regla desde arriba, ¿no? Las cooperativas, fíjate que las cooperativas en Santa Cruz no son las cooperativas soviéticas donde
o eras parte de la cooperativa o te mandaban a los gulags. No. Las cooperativas en Santa Cruz son completamente voluntarias. Si vos querés, sos socio, si no querés, no. Entonces, fíjate cómo esas instituciones, ¿no?, donde hay la libertad individual y la relación social se basa en eso, ¿no?, esa libertad individual de elegir si quiero o si no quiero ser parte de la cooperativa, por ejemplo, ¿no? Si quiero o no quiero ser parte de CAINCO. Entonces, eso para que quede claro, ¿no?, cuando se habla de instituciones se refiere a eso, las reglas formales e informales. Perfecto. Hay un autor de apellido Acemoglu que señala de que las instituciones al menos explican el 20% en el crecimiento y el desarrollo de los países. De hecho, Acemoglu menciona también que el origen de las instituciones inclusive está en la colonia, ¿no? Pero sería remontarnos. Sin duda alguna ha sido una conversación bastante importante en la relación de recursos naturales, ideología y aquí la importancia de las instituciones. Los recursos naturales generan distintas instituciones y de igual manera su relación con el crecimiento económico. Martín, muchísimas gracias. No sé si nos gustaría realizar algunos comentarios finales sobre la conversación que hemos tenido el día de hoy. No, bueno, primero de nuevo agradecerte a vos, querido Alejandro, y a la facultad. No quiero cansar a la gente. Creo que la idea, o espero que la idea hubiese quedado clara. Sí tengo pensado hacer una revisión de este trabajo para otros países, ¿no? Y nuevamente para ver qué papel juega el de la tierra en la creación de este tipo de instituciones en la cual se necesita la protección de la propiedad privada, ¿no? Simplemente para concluir, mis resultados no son nuevos en el sentido de que las políticas de libre mercado ayudan al crecimiento. O sea, eso está tan establecido en la literatura que es increíble que todavía se hable desde el otro lado, ¿no?, intentando llevar adelante políticas intervencionistas. Sin duda alguna, el libre mercado tiene sus falencias, ¿no es cierto? No podemos decir que no tiene su falencia, pero pese a esa falencia está demostrado de que es una mejor alternativa que una economía planificada. Eso está ampliamente documentado. Muchísimas gracias, Martín. Te agradecemos por tu participación, por tu tiempo, y bueno, vamos a estar conversando para una futura entrevista. Gracias a vos, Alejandro, y hasta una próxima. Muchísimas gracias. En tal sentido, vamos a continuar con el programa de Economía y Negocios. Los invitamos a una pausa y volvemos con más del programa. Como es habitual en nuestro programa de Economía y Negocios, tenemos una sección que es dedicada a la Facultad de Ciencias Económicas Empresariales en relación con las actividades académicas de sus docentes, estudiantes y también de sus autoridades, ¿no? En esta semana se han tenido algunas actividades importantes. Por ejemplo, podemos mencionar lo que es la carnetización de los nuevos estudiantes que han ingresado a la facultad por la prueba de suficiencia académica, PSA. De igual manera, también se ha tenido un informe de política monetaria que ha sido básicamente expuesto por un director y gerentes del Banco Central de Bolivia. En tal sentido, vamos a ir con las siguientes notas de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Durante esta semana, en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales se desarrollaron diversas actividades. En el Salón de Actos de la carrera de Ingeniería Financiera se llevó a cabo la conferencia denominada Informe de Estabilidad Financiera, en la cual los disertantes fueron miembros del directorio del Banco Central de Bolivia.
Miércoles, jueves y viernes fueron los días designados para realizar la carnetización facultativa para los nuevos estudiantes admitidos a través de la prueba de suficiencia académica PCA 1-2022. Aproximadamente 700 estudiantes ya cuentan con su carnet facultativo que gozarán de diferentes beneficios. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales se recibió la visita del licenciado en Economía Nelson Farfán Espada, conferencista internacional, desarrollador estratégico de expansión y creador de marcas líderes. Brindó una conferencia denominada Cómo ser un profesional global de éxito. Bueno, gracias por la invitación hoy, más que todo a Luis Alberto y a mi amigo Eric Sanginés, que ha hecho todo lo posible para poder venir aquí a Bolivia y que me acerque más a mi patria y darle conocimiento que gracias a Dios digo que tuve la oportunidad de poder adquirido que se llama en el exterior y compañías líderes para poder ayudar a mucha gente, pero más que todo la emoción es para estar en mi patria y ayudar a mi gente. Eso sí es lindo día, gracias. Y más que todo el agasajo aquí con las fotos, que sinceramente me hace sentir muy feliz estar en mi gente, con mi Bolivia. El licenciado Luis Alberto Gamarra, director de Comercio Internacional, estuvo presente en la conferencia y manifestó el trabajo que continuará haciendo la carrera. Eso cayó como anillo al dedo a todas las cosas que estamos haciendo como carrera. Yo recién lo he conocido, gracias también a Eric Sanginés que nos contactó. Y como digo, es la gran oportunidad que teníamos nosotros para dar inicio a todo un conjunto de actividades que vamos a hacer a lo largo de este año, donde vamos a realmente intercambiar y vincular a los estudiantes a la carrera con el mundo. En esta conferencia asistieron más de 150 estudiantes y agradecieron al disertante por todos sus conocimientos compartidos. Tenemos mucho conocimiento de su experiencia que nos comentó en el internacional y dan ganas, ¿no?, de salir al extranjero y tener esa experiencia y traer y compartir, ¿no?, a la universidad y a las personas. Súper interesante, aprendí demasiado sobre estrategia y cómo planear mi propia plan de negocio para el exterior. Increíble, muy buena, una gran experiencia. En el programa del día de hoy tuvimos una entrevista principal que estuvo relacionada con la ideología y los recursos naturales. Vamos a explicar las principales conclusiones de nuestra entrevista y bueno, básicamente cuando hablamos de recursos naturales, usualmente hay dos tipos de clasificaciones, aquellos que son renovables, por ejemplo la agricultura, y aquellos que son no renovables o son extractivistas, como es por ejemplo la minería y los hidrocarburos. Sin duda alguna, históricamente desde épocas de la colonia, los recursos naturales han sido muy importantes para el país. De hecho, Bolivia es dependiente de los recursos naturales y básicamente la importancia que tienen es en los ingresos del país. La importancia también de los recursos naturales es porque conlleva al desarrollo de instituciones. Muchas veces las instituciones pueden ser una bendición o también pueden ser una maldición, ¿no? En tal sentido, de igual manera, si entendemos de que los recursos naturales afectan a la ideología, cuando hablamos de ideología hablamos de la relación de un individuo con la sociedad y más allá desde una perspectiva económica. En Bolivia usualmente y en otros países también existen cuatro categorías de ideología. Tenemos sociedades que tienen o individuos que tienen una orientación de izquierda. Tenemos también la preferencia por ideología izquierda-centro, centro-derecha y derecha, ¿no? Entonces, si vemos las elecciones de los últimos 20 años, en Bolivia han existido o existen en todo caso diferentes ideologías, ¿no? Existen ideologías que están más orientadas, por ejemplo, a lo que es el libre mercado, con una reducción de la participación del gobierno en la economía o con
inclusive una orientación más a la iniciativa privada, pero también existe la ideología orientada y vinculada con mayor participación y políticas por parte del gobierno. Estas ideologías, en la investigación que nos ha expuesto nuestro invitado de hoy, Martín Montero, básicamente han sido estables en el tiempo. Sin embargo, como mencionamos, existen diferencias. Y básicamente la conclusión final es que, de la entrevista de hoy, que los recursos naturales influyen sobre la ideología desde una perspectiva económica, y a su vez la ideología también tiene una relación con el crecimiento económico. En Bolivia, en particular, las regiones que tienen una orientación más direccionada hacia la iniciativa privada son aquellas que tienen mayor crecimiento en términos de ingreso per cápita, en comparación con aquellas regiones de nuestro país que no tienen una orientación basada en el mercado, sino básicamente están con una ideología orientada o vinculada directamente con la actividad gubernamental. Esas son las principales conclusiones de nuestra entrevista que hemos tenido el día de hoy, y los invitamos a que nos puedan acompañar el siguiente sábado a las 8 de la noche por Canal 11 Televisión Universitaria, y el reprise del día domingo a la misma hora, ¿no? Entonces les agradecemos por su participación y nos vemos para nuestro siguiente programa. Muchísimas gracias. Economía y negocios.